Anime.wa. Bienvenidos a Anime.wa, tu podcast de anime en Spotify, YouTube y iTunes. Estamos en todas las plataformas. Estamos aquí en un nuevo capítulo con Sigmund. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Saludo a todos nuestros escuchas en esta nueva jornada de podcast. Este podcast que cada vez más suma más capítulos y ya lleva 20, este es el 27, el 28. 20. Ya muchas semanas haciendo este podcast, muchos cambios, cambiamos de equipo incluso, muchas cosas han pasado en este tiempo. Hemos cambiado formas de hacer el podcast. El editor, estamos creciendo cada día más. ¿Sabes lo que también crece cada día más? Los parásitos. Los parásitos en el cuerpo, en los animales. Están de moda los parásitos. Están de moda. Y los hongos. No los virus, estamos hablando de los parásitos. Solo parásitos. Yeah. No, porque el COVID es un virus. Entonces, en relación a parásitos, ¿qué nos trae hoy día Sigmund? Oye, grande el spoiler de la presentación. Bueno, la gente ya lee a veces nuestros titulares de capítulos, pero hay gente que le gusta llevarse la sorpresa escuchando. Y bueno, siguiendo la tendencia, un poco nuestros capítulos anteriores hemos hablado de, en el fondo, qué es lo que es ser, qué es lo que es ser, qué es lo que te hace a ti único de cierta forma, pero ahora vamos a dar un pequeño paso hacia adelante en la misma temática y nos referiremos en el fondo a qué es lo que es la humanidad o qué es lo que es ser humano. Y qué mejor serie, creemos nosotros, y que sigue un poco la línea de las anteriores, que nos muestra un poco de acción, ciencia ficción y bastante gore, que Parasite. Parasite de Maximum. Bueno, esta serie es un manga del 88 y que termina la publicación en el 95. Entonces la serie toma un manga que no es nuevo, que pasa mucho, por ejemplo, en JoJo Bizarre Adventure, que es un manga viejo que se está actualizando. Aquí también sucede un poco lo mismo, de que la serie hecha por Estudio Madhouse se empieza a emitir el 2014 y ese 2014 se empieza a emitir esta serie que es básicamente de la década de los 90 finales del 80, principios de los 90. Bueno, y esta serie nos presenta como protagonista a Shinichi, un típico joven adolescente japonés de anime, que un día es atacado por una especie de esporas que empiezan a invadir a ciertas personas, empiezan a generar asesinatos dentro de la población. Y bueno, ese da el pie argumentativo de esta historia para ir aventurándonos en personajes como, bueno, nuestro protagonista y otros que van apareciendo a medida de la historia y que nos van llevando en esta paradoja de o mostrarnos a nosotros que somos como humanidad. Sí, y bueno, y mencionar de que estos parásitos que menciona, bueno, el título de la serie, comienzan a hacer de que las personas cometan crímenes porque toman el control de su cerebro. No es como que controlen cualquier parte del cuerpo, sino que justamente en la parte mental es donde ellos toman el control. Sin embargo, cuando se meten en nuestro protagonista, él alcanza a parar que subiera el parásito y quedó en su mano, en su brazo. Una cosa súper importante que no había mencionado era esa, que la idea del parásito es atacar la cabeza, el cerebro, y tomar control del cuerpo, manteniendo la imagen física de un humano, pero con el control interno de este parásito. Y claro, nuestro protagonista logra despertar cuando ingresa este parásito y tiene una cantidad de tiempo limitado para tomar control del organismo que están parasitando. Entonces queda atrapado, no puede llegar al cerebro y queda atrapado en el brazo derecho de nuestro protagonista. Exactamente. Y entrando, yo creo que un poco en la
reflexión, porque dijimos que cometen crímenes las personas que son parasitadas por estos seres, ellos no tienen moral, ellos no ven el asesinato como algo malo, sino que para ellos es subsistencia, porque ellos se alimentan de los otros seres humanos. Entonces comienza la serie a plantearte una serie de cuestionamientos éticos de, por ejemplo, ellos tratan de alimentarse tales como las personas matan los animales para alimentarse. Incluso en un momento el parásito que tiene Shinichi, que está en su mano, que habla, que piensa, que se ejemplifica con un ojo, una boca, le dice, pero ¿cómo ustedes comen animales? O sea, ¿qué valen más? ¿Por qué valen más los seres humanos que los animales? Empiezan a cuestionar qué es lo que hacen ustedes por sobrevivir. Ustedes son, de hecho hay un momento que le dice, ustedes son lo más cercano a los demonios, a su propia definición de demonios. Entonces se empieza a cuestionar cosas como un parásito se alimenta, no piensa por qué se tiene que alimentar, es una cuestión de reacción. Claro, una cosa netamente biológica y natural dentro de todo el reino animal que incluso conocemos. Quería hacer un poco el nexo también a las otras series que veíamos, esta especie de intervención extraterrestre o alienígena. Si bien los parásitos al inicio me dio la sensación a mí de que eran casi como enviados por Dios o por una deidad para controlar este desenfreno de la humanidad en devorar a nuestro propio mundo. Damos cuenta que tiene un paralelismo más cercano a una invasión, pero una invasión no esta hollywoodense donde vemos como otra civilización más avanzada nos quiere conquistar, sino que solamente de un organismo vivo que nos viene a hacer la batalla a niveles de subsistencia natural. Claro, los parásitos toman control de los cuerpos de las personas y empiezan a matar otros seres humanos, y lo hacen, como decía Vladimir, por una cosa solo de alimentarse. Ellos tienen un alto valor racional, entonces están liberados de toda esta moralidad emocional que poseemos nosotros los humanos. Migi, que es el coprotagonista parásito... ¿Qué significa izquierda en japonés? ¿O derecha? ¿Cuál era? El de la mano derecha. Migi se llamaba la mano derecha. Señala, claro, bastantes veces que lo que el protagonista Shinichi le cuestiona de hacer daño a otros humanos y de lo que le están haciendo sus otros parásitos es como sumamente cuestionable y juzgable. Pero Miguel les dice que es como, no, pues si ustedes también lo hacen. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Y lo que nosotros hacemos es lo mismo que ustedes hacen cuando se alimentan de cerdos o de carne procesada. Y ahí, bueno, están las imágenes gore dentro de la animación y del manga, de que, claro, para nosotros, a nuestros ojos, es súper brutal cómo se alimentan ellos. Sí. Dejan partes del cuerpo tiradas, chorros de sangre, y de hecho esto a nivel social se empieza a conocer como los casos como de la carne molida. Sí. Algo así era. Entonces ahí vamos viendo los primeros paralelismos que nos quieren poner, como otro personaje también lo va diciendo más adelante, los parásitos y los humanos son dos caras de una misma moneda. Claro. Y la serie va mostrándonos en distintas circunstancias este paralelismo. Incluso algo muy genial que encontré, que cuando empieza la invasión, llamémosla así, Migi se queda atrapada en la mano, pero no tiene pensamientos o expresiones fluidas, sino que es como atrapado, mano, o no llegué, cerebro, así como súper cavernícola, por así decirlo. Pero después, como tienen resultado este factor racional, empieza a leer, empieza a investigar y se empieza a poner muy filosófico dentro de la serie, porque va razonando como lo que vive como su especie y lo que está viendo en lo humano. De hecho, hay una referencia que se hace que, bueno, aquí la nerditud me llama. Está leyendo a Dostoyevsky, Migi. Hay un capítulo que se llama Crimen y Castigo, que es una de las obras más importantes de Dostoyevsky, donde un humano mata a otra persona y es seguido por la culpa, como por el sentimiento de castigo. Entonces se relaciona muy bien con el sentir de la humanidad al ser controlado por un parásito, como nuestro protagonista empieza a sentirse culpable por incluso tener que matar a estos humanos parasitados, pero ya no tienen humanidad dentro de ellos porque ya
ya el parásito tomó control, entonces se genera este problema moral, biológico, y que también me llama la atención, por otro lado, quizás si lo pensamos bien, podría analogarse a una invasión biológica, o una bomba biológica, por ejemplo. Entonces yo creo que también pone en cuestión ese elemento como de qué tan frágiles somos ante simplemente un bicho, un parásito. Sí, de un elemento tan casi microscópico, una mera espora que te afecta y las personas que son invadidas con éxito desaparecen, murieron como seres humanos, solo queda su cáscara, su forma física. Y esta otra versión de que, claro, estos parásitos son súper fuertes, generan una mayor resistencia física, tienen la capacidad de mutar sus cuerpos, entonces pueden generar ojos, dientes. De hecho, hay una de las imágenes que creo que es más icónica, que es toda una mandíbula gigante que le arranca la cabeza a la señora. Como Alien. Como Alien, pero claro, como que es muy brutal porque exceden tamaño, entonces tienen un sinfín de posibilidades que nosotros los humanos, dándole frente, no podemos combatir derechamente. Más allá de ese factor, me gusta también la vuelta que la serie va generando en el desarrollo y en el hecho de que esto no es solo una invasión, sino que nos muestra que es algo que nos ocurre día a día como sociedad, contra otras culturas. Podríamos hacer incluso el símil de ya la serie más avanzada, de que los parásitos no sean extraterrestres, invasores o las criaturas fuertes físicamente que son, sino que pueden ser otra etnia. De hecho, hay un momento que un grupo de parásitos empieza a quieren vivir en la Tierra, quieren generar su propia comunidad. De ahí las vueltas de la sociedad y de la humanidad, del hecho de que estos seres, que en un inicio son tan fuertes que no los podríamos detener, son víctimas de nosotros. Nosotros ahora los perseguimos y los buscamos. Y de hecho en esa búsqueda se plantea de que nosotros, la humanidad, es incluso aún más brutal de lo que ellos son capaces de hacer. Por ejemplo, hay un episodio donde encierran a mucha gente que posiblemente hay un parásito entre ellos, y ellos simplemente van y matan gente a diestra y siniestra, pues, tan solo por la posibilidad de que existan parásitos, donde es la misma humanidad la que se transforma en lo terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta serie? Que nos pone siempre en tela de juicio de que qué tan brutales somos nosotros, qué tan ético es el humano, qué es la ética, o sea, cómo podemos establecer un juicio de valor ante un organismo que solamente quiere alimentarse, tales como nosotros cometemos crímenes por alimentarnos, si lo miramos desde el punto de vista que nos dice Miki, o sea, ustedes matan por comer, nosotros también matamos por comer. Entonces, ¿y qué va resultando de eso? Y también sucede de que a medida avanza la serie, Shinichi se va transformando un poco en relación a Migi, se va volviendo más racional y por lo tanto lo van notando que se vuelve más insensible. Entonces él también se empieza a cuestionar qué tan humano soy ahora que estoy parasitado. Y hay una relación media romántica entre él y otra chica que se gustaban desde siempre y empiezan a salir, pero ella siempre nota de que él cambió mucho porque se vuelve, como comentaba anteriormente, más insensible, sus juicios son más objetivos, es más concreto, entonces no se deja guiar tanto por los sentimientos, sino que por una cuestión de sobrevivencia, fuerza, lo práctico. Entonces quizás los humanos, para mí, que el parásito, somos poco prácticos, entramos en juicios que no son tan necesarios, pero también el protagonista va volviéndose un poco como es su propio parásito, y hay un punto en donde se cuestiona el mismo qué tan humano es. Y hay un momento clave en donde, bueno, a él le matan a la madre, él pasa por cosas muy terribles, había una chica que estaba detrás de él y la matan, y él actúa como si no hubiese pasado nada, pero hay un momento clave en donde él llora, y ahí, en ese punto, es donde él vuelve a considerarse un humano.
La serie es genial porque en temática es muy acotada, que habla de esto, bueno, lo que hemos referido ya, el hecho de qué es lo que es ser humano, cuáles son nuestras limitancias, cuáles son nuestros límites de las morales o las normas que ponemos como protección a nosotros mismos, pero que no consideramos para otras seres de existencia. Y eso abarca todo tipo, tanto como especie animal o como una subespecie social, racial o cultural. Y la serie va desarrollando como cada estos aspectos dentro de su desarrollo. Migi también se va volviendo de este ser súper racional, empieza también a tomar actitudes más amables, más reflexivas, y más que un ser parásito, iba a mutar en algo simbiótico. Sí. Donde se necesitaba a uno de los dos. Mágicamente creo que se da a cierto punto. Hay una evolución simbiótica, pero no de términos de supervivencia tal como que si uno van a morir los dos, que las amenazas del momento podrían dar como hecho, pero es más bien una unión emocional. Hay como una especie de simbiosis donde los dos están estrechados tanto que se vuelven uno. De hecho, también hay elementos dentro de la historia que el protagonista va a morir, pero Migi tiene que hacer un acto que lo pone en riesgo a él también, pero que al mismo tiempo, si no lo hace, condena su propia existencia, que es cuando lo atraviesa otro parásito al protagonista y le destroza el pecho. Entonces Migi hace como una especie de fusión aún más intensa, y es aquí donde hay un mayor quiebre en el protagonista. Veíamos un protagonista que desde el inicio hace cuestionamientos constantes hacia Migi, de que no mates humanos, no destrocen a los humanos, seamos casi un héroe, empecemos a generar actitudes bondadosas de protección a otros, pero le exige a Migi acabar con sus propios hermanos, por así decirlo, a su propia especie. Pero de aquí ya en adelante, de este evento del pecho, se pone un poco más calculador, más frío, más racional. Y la serie también es buena en transmitir con imágenes este sentir. Otro momento que va demostrando cómo va siendo más frío este personaje, con esta chica que en cierto momento igual es molesta, como cuestiona tanto, preguntando así como, ¿eres tú? ¿Sigues siendo tú, Shinichi? Se muere un cachorro, y es como una cuestión que el protagonista, o sea, el mangaka tiene que saber que nos va a afectar a todos. O sea, no hay nada más terrible que la muerte de un cachorro en cualquier historia. Shinichi, ya más racional, en vez de tomar el cadáver de este cachorro y hacer una ceremonia, un entierro, lo toma y lo tira a un tarro de basura. Era así como brutal, pero que dentro de un sentido racional no deja de tener razón. El hecho de que ya esa criatura murió en un pedazo de carne. O sea, eso nos plantea una cosa, así que no es que tenga razón al votar el animal, sino que si lo miramos de un punto de vista como un externo, alguien que se elimina los sentimientos, que elimina su propia humanidad, uno puede decir es tan solo un ente así podría llegar a esa conclusión. Y por eso se plantea el dilema con el cachorro, porque siempre nos relacionamos mucho con los animales. La humanidad siempre está muy vinculada a tener un compañero animal. El ejemplo del cachorro es como importante porque siempre los animales nos plantean ese problema ético. Otro elemento genial de la serie, que no solo se queda como desde la perspectiva humana, siguiendo esta idea de que somos dos caras de una misma moneda, es que al inicio vemos también la evolución de los parásitos. Vemos que comienzan como una especie de mente de colmena, o al menos con una misión básica de supervivencia, que es invadir un cuerpo y alimentarse. Después de que, tienen la capacidad también de tener este contacto telepático entre ellos como especie, vamos viendo que hay especies de singularidades, me gusta decirlo, de parásitos que van teniendo también, se van alejando de esta especie de mente de colmena o de mente base y van generando otras interacciones. Y aquí aparece una chica que empieza a generar experimentos dentro de ella, o sea, experimentos de ellas como parásitos dentro de la humanidad. Trata de ver el porqué de algunas conductas relacionales de los humanos, y nos va mostrando también esta especie de diferenciación, porque ella se acompaña en un inicio como de un parásito más estándar, que es como súper rígido, no
nosotros tenemos que matar humanos porque tenemos que alimentarlos y eso no va a cambiar. De hecho, no tienen nombres. Estos parásitos como el parásito A, no sé, para poder como identificarlos dentro de la serie, pero ellos no se identifican con un nombre. Y este personaje, con el tiempo, se va identificando incluso con el nombre de la que era la humana antes de que fuera parasitada. Y esta chica tiene cualidades muy, muy especiales, ¿cierto, Vladimir? Sí, de hecho, ella parte con la intención de mimetizarse un poco con la humanidad, porque se nos presenta como una profesora que hace clases en el colegio de Shinichi, habla con él y decide no matarlo porque le parece un caso particular la coexistencia que tenía él con su parásito. Entonces le parecía que podía ser algo interesante, algo que podría generar algo importante dentro de su raza, y ella decide, como lo dije, internarse en el mundo de lo humano, y ella se junta con parásitos que también toman la misma decisión. Ella organiza una serie de parásitos para que interactúen y formen parte de la sociedad. Incluso podemos ver cómo están influyendo políticamente dentro de la ciudad los parásitos, acompañados de un político que, bueno, en zona de spoiler era humano, pero él tomaba los parásitos como la revolución que venían a eliminar al cáncer que era la propia humanidad. Oye, bueno, también es una visión súper genial como de lo político actual. Sí, y es interesante de que dicen, ya, los parásitos son personas, o sea, son objetivos, son concretos, velan por su subsistencia, sin embargo, empiezan a tener decisiones que son relativas a una supervivencia en un sentido de manada, de qué es lo mejor para nosotros como grupo parasitario, no tan solo como su propia supervivencia dentro de un cuerpo, sino la supervivencia de todos los parásitos. Como especie. Bueno, esta chica también es súper relevante dentro de la historia, que es gatillante que Shinichi se vuelva a sentir más humano. El hecho de que dentro de esta experimentación se queda embarazada, empieza a tener un hijo que al principio era meramente un experimento. Lo podría haber matado dentro de entender cómo esto de procrear, de parir, pero va tomando actitudes protectoras que incluso ella en un principio como que va desconociendo. Sí, y de hecho el final de ella como personaje, ella termina protegiendo profundamente al niño, pone su propio cuerpo en torno a la protección porque a ella le iban a disparar, y para que no muriera el bebé da su vida por su hijo. Entonces es un acto que no era propio de un parásito. Sí. Entonces, y ahí cuando genera ese acto de profunda nobleza, de humanidad, es cuando Shinichi la ve como la imagen de su madre y llora y vuelve a sentirse como un humano. Ustedes aún no logran ver, ser humano es una gran bendición. Somos el predador tan único que no habrá ni rival. Puede que exista otro animal, mirará, pensará, lo vencerá. Los parásitos, el número empiezan a ser inferiores porque se están extinguiendo, los hombres los están cazando, los están buscando, encontraron métodos de identificarlos. Incluso hay un asesino que hace como el paralelismo un poco de la frialdad, tipo con rasgos psicópatas, que es capaz, como psicópata, de percibir una especie de ser externo, de que ya es un parásito. Sí, de hecho ese personaje que tiene rasgos psicopáticos es bien importante porque muestra que de alguna manera un humano puede llegar a ser tan posible de matar a otro ser sin tener sentimientos como otro parásito. Entonces por eso él mismo es capaz de percibirlos, porque él es capaz de ver la mirada de un asesino como él. Y el bien es bastante importante porque después queda suelto y es más peligroso él que los mismos parásitos. Generamos las mismas atrocidades que castigamos. Somos una sociedad que alberga lo peor
de la humanidad. O sea, pensamos incluso si lo vemos en contextos nacionales, en este momento se están aconteciendo crímenes de lesa humanidad constantemente durante el último año y durante muchas décadas, varias décadas atrás, y todavía no se juzgan, y son humanos, son personas que viven, comen, tienen hijos, tienen familia, salen de vacaciones, pero son capaces de generar las peores atrocidades de la humanidad. Me da la casualidad que siempre se grafica que esa como especie de hermosura, como especie que podríamos tener, van de la mano con el sacrificio para otros. Los parásitos y los humanos empiezan a tomar su valor o su valía para subsistir la especie. Entonces creo que pese a todo, especie cual sea, en distinto nivel, hay un mandamiento inicial que es como sobrevivir como especie, no tanto como individuo. Punto de unión que tienen los parásitos con los humanos, que al final los dos especies buscan sobrevivir. Miggy es un personaje súper carismático en el sentido de que estudia mucha filosofía, entonces se lanzan muchas citas célebres, como la que mencionaba Vladimir Leticio, de que él se puso a estudiar qué es lo que es como un demonio, que se logra dar cuenta de que los demonios, lo más cercano somos nosotros como especie, los humanos somos lo más cercanos a ser un demonio. Otra frase, la voy a parafrasear porque no, es un poco más larga, da alusión al hecho de que del egoísmo de la especie humana, alude a que la humanidad cuida la naturaleza, cuida a otros, no por un hecho de bondad altruista como lo categorizamos nosotros, sino que tiene que ver solamente con un sentido más primitivo, instintivo, de que sin el otro tampoco existimos nosotros. O sea, si acabamos con la naturaleza, hay algo dentro de nosotros que nos dice que vamos a acabar con nosotros mismos. Sí. Y ahí también me gusta también esa frase, porque siento que si bien la serie se llama Parasite, dentro de la historia va mutando este concepto de Parasite y nos va mostrando que en el final somos todos unos simbióticos. O sea, todos vivimos en un ecosistema que tiene que funcionar y cada elemento es importante porque, o sea, sin ir más lejos, o sea, sin el elemento natural no tenemos que comer. Oye, Vladi, y en términos estéticos, cuando viste esta serie, ¿a qué te aludió como este hecho de mostrar a los parásitos como se muestran en la serie? A mí me pareció bien interesante porque un elemento es bastante como primitiva la animación, el diseño de personajes de alguna manera, como que muestran el parásito con boca, con un ojo, con una especie de cuchilla en una mano o con esta forma media alien, mutante. Me pareció que igual era una animación que era media primitiva, pero que funciona muy bien en torno a lo crudo de la temática, que es una animación muy cruda y la temática tiene que serlo. Va muy bien, va muy de la mano con la trama. Entonces, para que se muestre cómo, por ejemplo, si nosotros viésemos un parásito, un bicho, algo no va a ser bonito, va a ser de una forma que nosotros no esperamos. Aunque de igual manera se muestra antropocéntrico, porque tiene ojos, tiene boca, o sea, está pensado en torno como a un ser humano. Es que yo creo que en ese sentido, el hecho de que se muestre así, además de generar empatía a cierto nivel, es el hecho de mostrar lo grotesco, lo impactante dentro de las imágenes. Y de hecho creo que esta serie se bebe mucho de lo que es la película La Cosa, sí, de Shining, puede ser, de John Carpenter, que es muy grotesca. Toma mucho el concepto de body horror, el cuerpo humano llevado a la máxima expresión de lo grotesco. Y también digo que bebe mucho de esta película, para las que no la vean, súper recomendado también, es por elementos de cómo también van atrapando a los parásitos en el día a día. En la película se muestra un método muy sencillo dentro de todo, es tomar una muestra de sangre y ponerle calor, porque esa muestra de sangre va a ser siempre parte de la cosa. Esa misma filosofía la toma Parasite y todo el organismo va a ser parte del parásito. Entonces la gente empieza a tomar la costumbre de, para saludarse, tirarse un pelo, porque el pelo
estando fuera del parásito, va a tener movimiento o vida propia igual. Sí. Entonces, así lo pueden atrapar. Si sacan un pelo y el pelo se mueve, es porque de quien se lo sacaron es un parásito. Mira qué interesante, ¿eh? Sí, y ahí toma muchos conceptos como de la biología, de lo que es un parásito, cómo funciona un parásito. Bueno, Sigmund, yo creo que estamos listos, estamos buenos para llegar al fin de nuestro muy parasitario capítulo. Muy interesante la serie, recomendable, muy, muy buena. Está en Netflix. Creo que de nuestros últimos 3 capítulos, dentro de esta temática de extraterrestres invadiendo y cuerpos modificados, me ha gustado más esta. Sí, es muy reflexiva, nos pone en un punto de cuestionamiento constante de lo que somos, para dónde vamos, qué es lo que hemos hecho. Bueno, como siempre quedan invitados a que vean esta serie. Si ya la vieron, coméntenos qué les pareció, qué les gustó, cuál es su personaje favorito, cuál es el más detestable, lo que quieran. Ahí estaremos. Parasite The Maximum, ahí estamos. Arigato. 広い海を迷わず進む希望になる形のない答えに戸惑う日も小さな声でそっとつぶやくのさ君と僕に聞こえる声で And it's the right歩き出そう Yeah it's the right time 恐れないでほらあの丘を越えた場所へ共にどこまでも